Mi novia dijo, la infidelidad es normal, solo supéralo y ya. La dejé sin casa, sin coche, sin trabajo y sin amigos. Tenía 32 años cuando decidí vivir con Juno. En ese momento pensé que era un paso lógico, casi inevitable, después de un año de relación. No fue una decisión apresurada. Lo hablamos durante semanas: gastos, ubicación, responsabilidades, expectativas. Todo parecía razonable en papel. Yo trabajaba como asesor financiero en una firma privada. Mis días eran largos, llenos de reuniones, análisis de clientes y presión por resultados. No era un trabajo fácil, pero sí estable. Me había tomado años construir esa estabilidad. Tenía ingresos suficientes para vivir cómodamente y ahorrar. Juno era enfermera en un hospital público. Su rutina era completamente distinta a la mía. Turnos nocturnos, emergencias constantes, poco descanso. Muchas veces llegaba a casa agotada, sin energía para hablar. Entendía que su trabajo era exigente, y nunca lo cuestioné. Al contrario, lo respetaba bastante. Cuando empezamos a vivir juntos, yo asumí casi todos los gastos. El departamento lo elegí yo. Estaba en una zona segura, relativamente cercana a mi trabajo y con buena distribución. El contrato estaba a mi nombre desde el principio. Yo pagaba la renta, los servicios, el internet y la mayoría de los muebles. Ella contribuía con algunas compras del supermercado y cosas básicas del día a día, pero en términos generales la carga económica recaía sobre mí. En ese momento no lo vi como un problema. Ganaba más, y pensé que era lo justo. Además, creía que con el tiempo la dinámica se equilibraría. Al principio, la convivencia era tranquila. Nuestros horarios no coincidían mucho, así que la mayor parte del tiempo cada uno estaba en lo suyo. Nos veíamos por las noches o en sus días libres. Hablábamos de cosas cotidianas: el trabajo, el hospital, mis clientes, sus guardias. En general, yo la veía como una persona directa, con ideas muy firmes sobre la vida. No siempre coincidíamos, pero eso no me parecía un problema. De hecho, pensaba que era saludable tener perspectivas distintas. Lo que empezó a llamar mi atención fueron ciertos comentarios suyos sobre las relaciones. Recuerdo especialmente una conversación en la cocina. Estábamos cenando algo sencillo después de un día largo. Ella me habló de su familia, específicamente de su madre. Me contó que su madre había sido infiel en una relación anterior a su padre. Lo decía con una naturalidad que me llamó la atención. No había indignación ni juicio. Más bien una especie de aceptación. Según Juno, su padre la había perdonado y la familia había seguido adelante como si nada. Lo contaba como un ejemplo de madurez emocional. En ese momento no le di demasiada importancia. Pensé que era una historia familiar compleja y que cada quien procesa ese tipo de experiencias de forma distinta. Pero con el tiempo, empecé a notar que ese no era un comentario aislado. En varias ocasiones, Juno mencionaba que la infidelidad era algo más común de lo que la gente admitía. Hablaba de compañeras del hospital, de amigas, de parejas que según ella superaban esas situaciones sin romperse. Recuerdo una frase suya en particular. La infidelidad es normal. La gente se complica demasiado. Si hay amor, se supera y ya. No supe bien cómo responder. No quería iniciar una discusión ni convertir algo teórico en un conflicto entre nosotros. Así que simplemente asentí o cambié de tema. En ese momento pensé que era solo una forma de ver las cosas, quizá influenciada por su entorno o por experiencias que yo no conocía en detalle. La convivencia siguió su curso. En lo práctico, todo funcionaba. Ella trabajaba mucho, yo también. Nos organizábamos como podíamos. Yo me encargaba de las finanzas, de los pagos importantes y de resolver cualquier imprevisto del hogar. Ella, por su parte, se ocupaba de su trabajo y de algunas tareas domésticas cuando tenía tiempo. Con el tiempo, empecé a notar que esa distribución no cambiaba. Yo seguía asumiendo la mayor parte de los gastos. No solo la renta, también muebles, electrodomésticos y otros gastos que iban apareciendo. Nunca hubo una conversación formal al respecto, simplemente se dio así.
En mi mente, lo justificaba con mi salario. Pensaba que no era un problema mientras todo funcionara. Pero internamente empecé a ser consciente de la diferencia. Aún así, no había conflictos abiertos. No discutíamos por dinero. No había gritos ni peleas importantes. Desde fuera, incluso podríamos parecer una pareja estable. Pero había algo en sus comentarios sobre las relaciones que se repetía con frecuencia. Una noche, después de una guardia larga, ella llegó bastante cansada. Yo había preparado algo sencillo para cenar. Nos sentamos en la sala mientras veíamos televisión sin prestarle mucha atención. En algún momento, la conversación volvió a ese tema. La gente dramatiza demasiado las infidelidades, dijo ella sin mirarme mucho. Al final todos cometen errores. No es el fin del mundo. La miré unos segundos antes de responder. No todas las personas lo ven como un error menor. Ella se encogió de hombros. Eso depende de la mentalidad. Mi mamá siempre dijo que el amor es más fuerte que eso. No respondí de inmediato. No quería convertir la conversación en algo incómodo. Pero por dentro sentí una pequeña incomodidad que no había sentido antes. No era que sospechara de algo concreto. No había pruebas ni señales evidentes de nada. Era más bien una diferencia de valores que empezaba a hacerse visible. Yo tenía una visión más tradicional de las relaciones. Para mí, la confianza era una línea clara. Una vez rota, las cosas cambiaban de forma irreversible. No era algo negociable. Pero con Juno, esa línea parecía más difusa. No porque estuviera pasando algo, sino por la forma en que hablaba del tema. Decidí no darle demasiadas vueltas. Pensé que eran diferencias culturales, familiares o simplemente de opinión. Algo que no necesariamente afectaba nuestra relación. La vida continuó con normalidad. Ella seguía con sus turnos en el hospital. Yo con mi trabajo en la firma. Nos veíamos cuando podíamos. Compartíamos momentos cotidianos, cenas rápidas, conversaciones cortas antes de dormir. Desde mi perspectiva, la relación funcionaba. No perfecta, pero estable. Sin embargo, con el paso de las semanas, empecé a notar que sus comentarios sobre las relaciones ajenas siempre seguían el mismo patrón. Una especie de normalización constante de conductas que yo consideraba límites importantes. No era una sola conversación. Era una repetición. Y aunque en ese momento no lo interpreté como una señal concreta de nada, sí fue algo que se quedó en mi mente de forma silenciosa. Como una idea que no termina de encajar, pero que tampoco desaparece. Era un sábado por la tarde. Juno había salido a comprar algo a la farmacia y dejó el teléfono sobre la mesa de la sala, junto al control remoto. No era algo inusual, muchas veces lo dejaba ahí mientras hacía otras cosas. Yo estaba sentado en el sillón, revisando unos documentos del trabajo, cuando la pantalla se iluminó con una notificación. No tenía intención de revisar su teléfono. Nunca lo había hecho. Pero el nombre que apareció en la notificación me detuvo, Dr. Víctor. No reconocía ese nombre de ninguna conversación previa, de ningún compañero del hospital que ella hubiera mencionado. El mensaje decía, estuvo bien lo de anoche, espero se repita, te veo en mi consultorio a la 1 de la mañana hoy en la guardia. Me quedé mirando la pantalla varios segundos, como si las palabras fueran a reorganizarse en otra frase, una que tuviera sentido distinto. Pero decían exactamente lo que decían. Sentí que algo se desplomaba dentro de mí, lento y pesado, como un edificio que cede piso por piso. Cuando Juno volvió, el teléfono seguía en la mesa, ahora en mi mano. No lo escondí. No tenía sentido hacerlo. ¿Qué es esto?, le pregunté, mostrándole la pantalla. Ella se quedó parada en la entrada un momento, con la bolsa de la farmacia todavía colgando de su mano. No hubo sorpresa en su cara. No hubo pánico. Solo una especie de cansancio, como si hubiera estado esperando esa pregunta y le molestara que llegara justo ese día. ¿De verdad vas a hacer esto un drama?, dijo, dejando la bolsa sobre la mesa. ¿Un drama?, repetí, sin poder creer lo que escuchaba. Juno,
Esto dice claramente lo que dice. ¿Quién es Víctor? Ella se cruzó de brazos. Es un médico del hospital. Y sí, pasó algo. No voy a mentirte. Lo dijo así, sin rodeos, casi con un tono administrativo, como si estuviera informándome de un cambio de turno. No pude responder de inmediato. Sentía la garganta cerrada, el pecho apretado. Había imaginado muchas formas en las que esa conversación podía darse, pero ninguna incluía esa frialdad. ¿Cómo puedes decir eso así, como si nada? Logré decir finalmente. Llevamos viviendo juntos más de un año. Confié en ti. Ella suspiró, como si yo fuera el que estuviera exagerando. La infidelidad es normal, solo supéralo y ya, dijo, sentándose en el sillón frente a mí, como si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa. Entre más llores y más dramas hagas, más difícil haces esto. ¿Más difícil para quién? ¿Para ti? Para los dos, respondió, sin alterar el tono. Esto no tiene que destruir nada si tú no quieres que lo destruya. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia que no había experimentado antes con ella. Todas esas conversaciones sobre la infidelidad, los comentarios sobre su madre, las frases sueltas que yo había dejado pasar, de pronto encajaban en un patrón que no había querido ver con claridad. Todo lo que decía sobre la infidelidad, todas esas pláticas, ¿era esto? ¿Me estabas preparando para esto? Ella se encogió de hombros, sin negar nada. No te estaba preparando para nada. Solo decía lo que pienso. Que tú no quisieras escucharlo es otro tema. La discusión subió de tono rápidamente. Hubo reclamos de mi parte, palabras duras, preguntas que ella respondía con una calma que me resultaba más hiriente que cualquier grito. En algún momento, ya no pude contenerme y le dije que era una persona sin escrúpulos, que cómo podía estar ahí sentada hablando de esto sin la más mínima señal de arrepentimiento. Ella se levantó del sillón, visiblemente molesta por primera vez. Y mira, tuve un ex que incluso lo aceptó tanto que hasta después le gustaba, dijo, con una mezcla de desafío y desprecio en la voz. Le gustaba verme con otros chicos y que le contara lo que hicimos. Tú te ves muy sumiso, seguro eres de esos y no lo admites. La frase me golpeó de una forma que no esperaba. No solo por lo que decía de ese ex, sino por la forma en que me incluía a mí en esa categoría, como si mi reacción de dolor fuera en realidad una especie de deseo reprimido. No tienes idea de quién soy, le dije, con la voz quebrada por la rabia. No te atrevas a compararme con eso. Ella tomó su bolso del sillón, sin perder la compostura. Tengo guardia. Hablamos cuando se te baje el drama. Y se fue, dejándome solo en la sala, con el teléfono todavía en mi mano y una sensación de vacío que no sabía cómo nombrar. Pasé las siguientes horas sin poder concentrarme en nada. Caminaba de un lado a otro del departamento, revisando mentalmente cada conversación de los últimos meses, buscando señales que ahora parecían obvias y que en su momento había decidido ignorar. Cerca de la 1 de la madrugada, mi teléfono vibró con una notificación. Era un video enviado por Juno, acompañado de un mensaje, para que te diviertas un poco, amor, sé que te terminará gustando. No entendí de inmediato lo que estaba viendo. El video estaba grabado dentro de lo que parecía un consultorio médico, con luces frías y una camilla al fondo. En cuestión de segundos quedó claro que se trataba de ella y del hombre cuyo nombre había visto horas antes en su teléfono. La cámara captaba ambos rostros con una claridad que no dejaba lugar a dudas. En algún momento del video, una charola con frascos de laboratorio, recién sacada del refrigerador, cayó al suelo por el movimiento. El sonido del vidrio rompiéndose se mezcló con las risas de los dos, una risa despreocupada, casi festiva, como si nada de lo que estaba pasando tuviera consecuencias. Cerré el video antes de que terminara. Sentí que algo dentro de mí se quebraba de una forma distinta a como se había quebrado horas antes con el mensaje. Aquello no era solo una traición, era una humillación deliberada, calculada, enviada con la intención específica de hacerme daño. Me quedé sentado en el borde de la cama, con el teléfono boca abajo sobre el colchón, sin poder llorar, sin poder gritar, solo con un silencio interno que no se parecía a nada que hubiera sentido antes.
No sabía en qué momento exacto Juno se había convertido en alguien capaz de hacer algo así. O tal vez siempre había sido así, y yo simplemente había decidido no verlo, cegado por la rutina, por la comodidad, por la idea de que la convivencia tranquila era suficiente para sostener una relación. Esa noche entendí que algo se había roto de forma definitiva. No solo la confianza, sino la imagen completa que yo tenía de la persona con la que había decidido compartir mi vida. Pasé el resto de la noche sin dormir. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala, con el teléfono en la mano, viendo una y otra vez los primeros segundos de aquel video antes de detenerme, incapaz de soportar más que eso. Cada vez que lo veía, la rabia crecía un poco más, desplazando lentamente el dolor inicial, convirtiéndolo en algo más frío, más calculado. No lloré. No grité. Solo pensé. Pensé en todos los meses que había sostenido esa relación con mi propio dinero, mi propio esfuerzo, mi propia paciencia. Pensé en cada comentario suyo sobre la infidelidad que yo había interpretado como simple diferencia de opinión, sin saber que en realidad eran advertencias disfrazadas de filosofía. Pensé en la forma en que se había reído mientras grababa ese video, en la tranquilidad con la que me lo había enviado, como si mi dolor fuera apenas un entretenimiento adicional para ella. En algún momento de la madrugada, dejé de sentir tristeza. Lo que quedó fue una determinación fría, casi quirúrgica. Decidí que no iba a gritar, no iba a suplicar, no iba a convertirme en la imagen de hombre sumiso y dramático que ella había dibujado de mí frente a su ex y, cegaramente, frente a otras personas. Iba a actuar. Mi primer pensamiento fue sobre el video. Ella lo había grabado en un consultorio del hospital, durante su guardia, con un médico que evidentemente trabajaba ahí. Eso no era solo una infidelidad personal, era una falta grave dentro de su lugar de trabajo, un uso indebido de las instalaciones, una violación de cualquier código de conducta profesional que un hospital pudiera tener. Busqué en internet la página oficial del hospital. Encontré una sección de contacto institucional, con un correo electrónico destinado a quejas y reportes de conducta del personal. Redacté un mensaje breve, sin insultos, sin exabruptos emocionales. Simplemente expliqué que adjuntaba evidencia de conducta indebida dentro de las instalaciones, ocurrida durante horario de guardia, e involucrando a 2 miembros del personal médico. Adjunté el video. Lo envié antes de que amaneciera por completo. Después de eso, hice algo que no había planeado con tanta claridad hasta ese momento. Sabía que el coche, aunque registrado a mi nombre por motivos de crédito, era usado principalmente por ella para ir y venir del hospital. Tenía una llave extra guardada en el cajón del estudio, una llave que ella ni siquiera recordaba que existía. Salí de madrugada, antes de que terminara su guardia, y conduje hasta el hospital. Encontré el auto estacionado en el área designada para el personal. Lo abrí con la llave extra y simplemente me lo llevé, sin que nadie notara nada fuera de lo común. Para cualquier persona que lo viera, era solo un hombre subiendo a un coche que parecía suyo. De regreso en el departamento, llamé a un cerrajero apenas dieron las 7 de la mañana. Le expliqué que necesitaba cambiar todas las cerraduras de la puerta principal lo antes posible, que era una situación urgente. El hombre llegó en menos de 1 hora y trabajó con rapidez. Para cuando terminó, las llaves que yo no tenía ya no servían para nada. Mientras el cerrajero terminaba su trabajo, mi teléfono comenzó a sonar de manera insistente. Era ella. Contesté sin decir nada al principio, solo escuchando su respiración agitada al otro lado de la línea. ¿Qué hiciste, idiota?, dijo, con la voz quebrada, muy distinta a la frialdad con la que me había hablado el día anterior. Me acaban de despedir. Les mandaste el video, todos lo vieron. No sé de qué me hablas, respondí, con un tono tranquilo que sentí ajeno a mí mismo, pero que en ese momento me resultaba necesario. No mientas, gritó, ya entre lágrimas. Mis amigas también me insultaron. El doctor era esposo de una de ellas. El auto no está. ¿Qué hiciste, maldito enfermo? No respondí de inmediato. La dejé hablar, escuchando cómo su voz se quebraba cada vez más, como la seguridad que había mostrado el día anterior se desmoronaba por completo.
Colgó después de insultarme varias veces más, sin que yo dijera prácticamente nada en respuesta. Minutos después, escuché el sonido del elevador y luego sus pasos apresurados en el pasillo. Intentó abrir la puerta con su llave, sin éxito. Tocó con fuerza, primero con los nudillos, después con la palma completa de la mano. «Ábreme la puerta», gritaba desde el otro lado. «Ábreme». No abrí. Me quedé sentado en la sala, escuchando sus golpes y sus gritos, sintiendo una calma extraña, casi distante, como si estuviera observando la escena desde otro lugar. Después de varios minutos, los golpes se transformaron en llanto. La escuché deslizarse hasta quedar sentada en el suelo, justo del otro lado de la puerta, llorando de una forma que contrastaba completamente con la mujer que el día anterior me había dicho con total tranquilidad que la infidelidad era normal. Eventualmente se fue. No supe a dónde. En los días siguientes, la noticia comenzó a circular con una rapidez que ni yo mismo había anticipado. Aunque el video como tal no se filtró públicamente, sí se filtró la noticia de que dentro de ese hospital existía un patrón repetido de conductas similares entre parte del personal médico. Otros casos comenzaron a salir a la luz, aparentemente impulsados por la misma investigación que se había abierto a raíz de mi denuncia. El hospital implementó un protocolo estricto de revisión interna. En cuestión de semanas, más de 10 enfermeras fueron despedidas, varias de ellas señaladas y delatadas por sus propias compañeras en un efecto en cadena que nadie pudo detener una vez que comenzó. Juno fue una de las primeras en salir, y su caso, al estar vinculado con el médico cuya esposa también trabajaba ahí, se volvió uno de los más comentados internamente. Su nombre y su rostro terminaron circulando en distintos espacios, primero dentro de círculos relacionados con el hospital, después más ampliamente. Quedó fichada dentro de ciertos registros profesionales informales que circulan entre instituciones de salud, de esos que advierten sobre conductas no éticas dentro del gremio. Intentó conseguir trabajo en otros hospitales de la ciudad, pero las puertas comenzaron a cerrarse una tras otra, en parte por el escándalo, en parte porque su reputación ya la precedía antes de cualquier entrevista. Sus amistades, las mismas que en algún momento parecían compartir su forma de pensar sobre la infidelidad, se distanciaron rápidamente cuando el escándalo la salpicó indirectamente. Sobre todo después de que se supo que una de ellas era la esposa del médico involucrado. No sé exactamente todos los detalles de lo que pasó después en su vida. Lo que sé es que, varios meses más tarde, me enteré de que había decidido irse de la ciudad, probablemente buscando un lugar donde nadie conociera su historia. Donde pudiera empezar de nuevo sin que su nombre estuviera ya asociado a lo ocurrido. En cuanto a mí, conservé el departamento, conservé el auto, y con el tiempo, conservé también algo que pensé que había perdido por completo aquella noche, la sensación de que las consecuencias, tarde o temprano, siempre encuentran su camino de regreso hacia quienes deciden actuar sin medir el daño que provocan en los demás. No sentí culpa. No sentí la necesidad de justificarme ante nadie. Solo sentí, finalmente, una especie de paz fría, la misma que había encontrado aquella madrugada cuando decidí dejar de ser la persona sumisa que ella pensaba que era.